Sin duda, amado hermano, Sinaí no es la misma que hace casi ya 8 años, me parece, ¿verdad? Recordando y haciendo memoria por el trayecto que hemos transitado, no somos los mismos, amén. No somos los mismos que llegamos por primera vez en el culto, por primera vez, tanto en personas hemos crecido, pero también nuestro carácter ha sido transformado. Y nos gozamos por eso, porque somos una familia en Cristo, amén. Y el día de hoy quiero tocar el tema principios básicos de cuidado para una iglesia en crecimiento. Amén. Dice principios básicos de cuidado para una iglesia en crecimiento. Sin duda estamos creciendo. Volteé y sin duda va a haber ahí caras nuevas. ¿Ya saben cómo se llaman? ¡Auch! Sí, ya saben cómo se llaman los hermanos nuevos. Acérquense, díganle, bienvenido, me da gusto que estés aquí. Somos parte de la iglesia. Cuando usted llegó y fue recibido, ¿cómo se sintió? Contento, ¿verdad? Entonces, hay que recibir a los hermanos que se nos van integrando. Es una bendición tenerles, amén, porque crecemos. Yo tengo una familia chica, nada más somos 3, ¿verdad? Y bueno, de la familia de padre y madre, pues es otra cosa, pero mi familia inmediata somos 3 y somos pequeños. Entonces, al tener una familia grande en Cristo y que cada 8 días nos vemos, es un gozo, amén. Y vamos creciendo cada día el conocimiento de Cristo. Como cantamos hace unos momentos, adoramos el nombre del Señor, lo exaltamos, ¿verdad? Y usted se dio cuenta a quién exaltan estas letras que hemos cantado. A Cristo, ¿verdad? Hemos alabado, reconocido el nombre de Cristo y la obra que ha hecho en nuestras vidas. Por eso estamos aquí, porque hemos reconocido a un Salvador. ¿Sí? Hemos dado un paso de fe muchos hacia un nuevo nacimiento, pero también otros han decidido seguir uniéndose a las filas del Evangelio. Amén. Y estamos aquí. Y mientras usted esté aquí, es parte de la iglesia Sinaí, ¿verdad? Así que el que no tiene membresía, ya nos pusieron ejemplo algunos, empezando el año, pídala, ¿verdad? Pero también demos testimonio de que queremos estar aquí. O pida bautizo, gloria al Señor. Amén. Nuevo nacimiento. Ya viene en camino. Dejémosle todo en manos de Dios. Amén. Pero demos pasos de fe. Amén. Y bueno, hoy esta tarde ya, vamos a estudiar estos principios básicos del cuidado para una iglesia que crece. Vamos a estar analizando algunos detalles de la epístola, de la carta que escribió Pablo dirigida a los Efesios. Entre algunos detalles, esta carta se escribió entre el año 60 y 62 después de Cristo. Pero aún más es importante también tocar algunas pinceladas referente al contexto histórico para poder profundizar un poco más referente a lo que es el reconocimiento en cuanto a Pablo y algunos puntos cruciales en el desarrollo de la carta. Amén. O qué situaciones se encontraban viviendo culturalmente la iglesia de Éfeso. Vemos en Roma a Pablo estaba oficialmente preso. Entonces, Efesios fue una de las cartas que se escribió estando Pablo preso. Fíjese, algo interesante. Si bien Pablo estaba preso y estaba restringido en sus movimientos, continuó la dirección de la iglesia primitiva y la predicación del Evangelio. Gloria a Dios. Los romanos podían tener preso a Pablo, pero no podían aprisionar la divulgación de las buenas nuevas. Gloria a Dios.
Vemos entonces una numerosa expansión, amado hermano, de asambleas locales que brotaron a lo largo de algunos viajes misioneros de Pablo. Los miembros de esta iglesia proclamaban el evangelio con algo muy interesante, no solo palabras, sino también en sus vidas se había hecho una realidad. Pablo escribió la carta de los Efesios para fortalecer estas congregaciones, pues que fueron naciendo. Quería que se estimularan en fe los unos a los otros. Otros datos interesantes de Efesios es que, como gran parte de sus escritos de Pablo, destaca la verdad de la salvación por la fe sola y no por las obras ni por los esfuerzos humanos. Y también vemos de interesante en esta carta que la primera parte de la carta, hablemos que de los capítulos 1 al 3, se procura o nos habla de las doctrinas centrales de la fe cristiana. Si usted lee la carta a los Efesios, los primeros 3 capítulos nos van a enriquecer referente a lo que es nuestra doctrina. Pero los siguientes capítulos, a raíz ya de la mitad de la carta de los Efesios, del capítulo 4 al 6, nos va a describir cómo debe reflejarse las verdades espirituales en el comportamiento cristiano. En otras palabras, amado hermano, una fe práctica en nuestro diario vivir. Sin duda, es muy importante el conocimiento, amén. Y por eso es que nos congregamos para poder aprender, ¿sí? Tanto martes como miércoles como domingo. Tenemos ese hermoso conocimiento de la palabra de Dios. Pero tanto es importante el conocimiento, pero lo más valioso es la fe activa, la fe práctica, que podamos ver ese resultado. ¿Cómo le parece esto? Está interesante esta carta a los Efesios. También como datos culturales referentes al lugar de Éfeso, era una capital de la provincia romana de Asia. Actualmente vemos esa parte como Turquía, ¿sí? También vemos que era un punto de comercio muy importante en Roma, ¿sí? Fíjese, otro dato, era un lugar de un famoso templo a Diana, conocida como la diosa de la fertilidad. Y en ese tiempo se conocía como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Fíjese, tanto fue el impacto de Pablo en la predicación que ahorita, por ejemplo, pasa algo y al otro día lo vemos que en las redes sociales, ¿verdad? Fíjese, qué curioso. La otra vez le pidieron un periódico a Abdi. Y yo me fui a donde venden los periódicos, ¿y qué creen que me dijeron? Pues que ya no hay periódico, que porque ya no es un comercio que reditúe, un negocio que reditúe. Entonces todo ya pasa una situación en el mundo y inmediatamente podemos tener noticias de ello. Bueno, pues en aquel tiempo la divulgación del evangelio tenía tanto impacto que estaba causando un revuelo impresionante. Y ese revuelo lo podemos ver en Hechos, capítulo 19, 23 al 28. Dice que se creó un alboroto en Éfeso por la predicación y describe a la letra. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo:
varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con su persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio se desacredite, sino que también el templo de la diosa Diana sea estimado por nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien era venerada en todo Asia y el mundo entero. ¿Cómo ve? ¿Cómo nos rescató al Señor de la idolatría, verdad? De los ídolos. Y en redes hemos visto que se ha levantado persecución en algunas áreas de Oaxaca, porque pastores no han querido llevar a cabo la parte de la tradición popular de aquella zona. Y entonces estas son alertas para nosotros que hoy en día podemos vivir libremente, ¿verdad? Y Dios nos ha rescatado de la adoración a ídolos, por lo menos hechos de manos humanas. Pero hay ídolos que aún están arraigados en nuestro corazón. Y esos ídolos los tenemos que quitar, porque estamos hablando del crecimiento. Entonces un ídolo te va a estorbar y me va a estorbar para crecer. ¿Qué está ocupando ese lugar en tu corazón que está tomando el lugar que a Dios le corresponde? Tenemos que quitarlo en el nombre de Jesús, porque el Señor quiere que crezcamos. Fíjese, entendiendo estas cosas, vemos que Éfeso tiene un contexto de lo anterior que hemos platicado, que era un centro mundial de la adoración en el Imperio Romano. Yo quiero que nos vayamos adentrando y vayamos comprendiendo poco a poco con qué situaciones estaba luchando la iglesia de Éfeso y cómo es que el evangelio logra romper todo lo que había en sus medios, así como lo ha hecho con nosotros. Amén. Por eso estamos aquí. Y la palabra sigue transformando nuestros corazones. No hay día que la palabra no impacte nuestra manera de vida, porque somos pecadores, pero que hemos creído en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Les decía, vivían en un entorno de adoración a ídolos. Fíjese, se conocía ese lugar como un imán para la inmoralidad sexual y para cualquier tipo de búsqueda de placer inimaginable. Ese lugar también estaba plagado de filosofías impías y ocultismo espiritual. Competían en lo próspero del mercado de la ciudad, ¿no? Ya vimos quién era el principal ídolo, ¿verdad? De ahí, imagínense, si era de la fertilidad, ¿qué situaciones no giraban alrededor de ese lugar, de ese templo, ¿no? Entonces, por toda esta situación que estaba tremenda, Pablo agarra y tiene que dejar clarísimo a través de la carta que todo convertido a Cristo era un pueblo con una nueva identidad radical. Gloria a Dios. Y esto empieza desde los primeros capítulos de la carta a enmarcarlo. Acompáñenme ahí a Efesios capítulo 2 y cómo es que les dice, debemos de tener una identidad cambiada en Cristo Jesús. Un cambio totalmente radical. No podemos ser los mismos. Dice Efesios capítulo 2, versículo 12 y 13, ¿sí? La palabra dice así: en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados
de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estábamos solos, bien deprimidos, como el pollito triste, en los rincones llorando, pero Pablo lo enmarca. En el 13 dice, viene el contraste, amado hermano. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cristo está cerca de nosotros. Su presencia esté con nosotros día con día. Tenemos que cultivar día con día una relación con Él, para que el lazo sea estrecho, hermano, y recordar cada día, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos a nuestro Dios, ¿sí? Mucho tiempo en la religión popular, yo vengo de esas filas militantes, creímos que solamente nuestro Dios reinaba desde su trono y era indiferente a nuestras necesidades. Pero con Cristo hemos entendido que Él es cercano y que padeció como hombre lo mismo que nosotros sentimos y padecemos. Y que Él nos comprende. Él comprende cuando tenemos tiempos de soledad, porque Él los tuvo. Él comprende cuando tenemos tiempos de necesidad, porque Él la padeció. Él comprende cuando nos sentimos solos, agobiados, porque Él lo vivió en carne propia. Tenemos un Dios que no es indolente a lo que sentimos. Y que desde el momento que nosotros oramos, le llamamos en oración, siempre está presente. Su presencia está con nosotros, habita en nuestro corazón. ¿No se goza por eso? Ya no estamos solos. Tenemos las mujeres una frase, ¿no? Ahora siéntase privilegiada. ¿Cuántas veces hemos dicho, es que me siento sola? No lo estamos, amada hermana, ni amado hermano. El Señor está a nuestro lado, cuidándonos, dirigiéndonos. Pero para poder conocerle, necesitamos buscarlo día con día. Para poder entender su voz, para poder seguir la dirección que Él quiere. Gloria al Señor. Aleluya. El Señor nos tiene aquí. Dice más adelante de estos versículos que estamos leyendo ahí en el capítulo 2, reconociendo que con Cristo nuestra identidad ha cambiado. El verso 19 también nos lleva a entender la posición tan importante y tan honorable que tenemos como cristianos. Pero ¿qué creen? Que a veces no lo creemos. Y dice el verso 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y el Señor nos ha hecho parte de esta familia, pero también nos ha santificado.
Y hermano, si es necesario que nos caiga el 20 o que volvemos a retomar el verdadero significado de la palabra santo. Y la palabra santo refiere a un original término que es gagios, que significa moralmente puro, recto, sin mancha, de corazón y de vida. Pero también se traduce como virtuoso. Y una definición muy bonita que me gustó, que dice que es apartado de un uso común a un uso sagrado. El ser llamados santos, amado hermano, nos distingue de lo común. Debemos de marcar una diferencia. Fíjese, Mateo capítulo 5, 14 al 16 nos lleva a entender esta distinción y hace una comparación diciendo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Un almud es una caja grande, ¿sí?, que tapa la luz. Dice, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Y nuestra luz debe alumbrar, amado hermano. ¿Y cuál es el principal lugar donde debe alumbrar en esa luz? ¿Dónde empieza nuestra tarea? En el hogar. ¿Cómo estamos en el hogar? ¿Estamos picosos? ¿Enojados todo el tiempo? ¿Agarrándonos de los cabellos? ¿Cómo está haciendo nuestra luz en el hogar? Qué trascendente es la palabra y directa, ¿verdad? Todo empieza por el hogar. Porque aquí el ser cristianos es fácil, ¿a poco no? Bueno, a veces, para muchos, a veces se nos sale lo emocional. Pero aquí debiera ser fácil, porque todos somos peces en el agua, ¿verdad? Tú sales allá afuera y que a veces se nos sale lo cristiano en el salón de clases, ¿no? O, Dios te bendiga, en lugar de los buenos días queremos dar, porque somos cristianos y somos luz. Y ya después dices, ay, era la vecina, chismosa, ¿no? Ay, pero bueno, Dios le bendiga, vecina. Entonces, nosotros tenemos que ser luz en donde quiera que estemos, ¿sí? Entonces, y es necesario por eso retomar este concepto de que nuestro llamado de santos nos distingue de lo común, amén. Y en una de las definiciones también encontramos que santo es algo que es sin mancha. Del griego se traduce como amomos, y esto quiere decir sin culpa, también sin falta o mácula. ¿Qué es una mácula? Sin ninguna imperfección, ¿sí? Se los traduzco un poquito, dice, Cristo nos hizo perfectos ante el Padre a través de su sacrificio. Y cuando llegamos a Cristo, Él borra toda cicatriz del pecado y nos hace aceptos delante del Padre. Cristo nos hizo perfectos ante Dios. Y a veces estamos diciendo, es que yo soy repecador, y nos estamos acordando de lo pasado. Pero Cristo ya borró el pasado. Dice aquí que fue algo que borró toda cicatriz del pecado. De aquí en adelante necesitamos afianzarnos a Él y dejar atrás lo que ya pasó. En conclusión, cuando llegamos a Cristo, sí o sí debe de haber un cambio
evidente. Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2 nos da una recomendación muy importante. Nos dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tenemos ahora muchos ojos que nos ven. No, hermano, el llegar a hacer luz en medio de las tinieblas es un reto, más cuando nos rodea una familia que no conoce de Cristo. Pero el Señor te ha hecho luz y dice que tienes alrededor tuyo muchos testigos que van a ver cómo tu vida es transformada y que tu vida ya no es igual. Y por tu testimonio, amado hermano, vas a ser un instrumento para que muchos de tu casa, de lo que te rodean, de tus amigos, se conviertan. Porque van a decir, yo quiero de lo que tú tienes ahora. Y ese es el momento de compartirles quién transformó nuestra vida. Ya no somos iguales, amado hermano. Pero es importante tomar nuestro llamado a la santidad de Dios, porque eso va a distinguir todo. Los que te vean van a decir, tú ya no eres común, tú ya no hablas igual, ya no salen cangrejos de tu boca. Y se van a asombrar, porque el Señor transforma todo. Nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, de caminar, de conducirnos es transformada por Él. Gloria a Dios. Yo recuerdo ya hace varios años en la universidad, yo creo que ya más de 20, santo Dios, cómo pasa el tiempo volando. Pero somos jóvenes y bellos, ¿verdad? Gloria a Dios. Recordaba en las exposiciones que más de una maestra me llegó a decir, ¿no has pensado en ser maestra? Pues yo en esos tiempos, ¿yo qué iba a pensar? ¿No? Ser maestra o no, yo quería solo pasar mis materias o pasar mis materias, porque la carrera tenía lo suyo. Entonces, me exponía y me decía, ¿no has pensado en meter tus papeles de maestra? Y yo, pasando el tiempo, recordaba esos tiempos, ¿no? Y ahora estoy segura que el Señor me llamó a la enseñanza. Amo enseñar. Y yo pensaba, o sea, a veces nos dice, y yo conocía del Señor en aquel tiempo, pero mi crecimiento cristiano no me daba para entender el plan de Dios que me estaba preparando para quizás años después, ¿no? Y así somos nosotros. El Señor nos prepara y nuestra vida no se puede quedar solamente en la preparación, sino que tenemos que ejecutar el plan de Dios por el cual Él nos llamó. Eso nos hace entender, amado hermano, que no podemos ser cristianos solo de silla. Ouch, ¿verdad? Llegar a la iglesia y solo sentarme. Tengo que servir. Pero antes de servir, tengo que capacitarme y sujetarme y obedecer. Porque muchos queremos ya servir sin pasar el proceso que conlleva. Y es ahí donde nos damos los topes, ¿verdad? Pero algo interesante es que cuando somos iglesia, Dios no nos llamó a estar en un lugar, porque hay mucho trabajo. Usted voltea a todos lados de la, ¿cómo se llama? De nuestra iglesia, de nuestro templo,
y va a haber trabajo. Termina uno de dar clases, se necesita limpiar el salón. Yo alabo a Dios por aquellos jovencitos que luego se acercan, una jovencita en particular, y me dice, ¿le ayudo a limpiar? Y yo, gloria a Dios, Señor, aleluya. ¿Sí? Entonces, esos pequeños, no, y ya uno, las mamás en la casa descubrimos a los 10 años nuestro lavaplatos, nuestro recogemesa y todo eso. Pero cuando llegamos a la iglesia y los adolescentes empiezan a crecer, ya nos ayudan a poner las mesas, a recogerlas. Dice, qué bendición que los niños crezcan, porque nuestras fuerzas van disminuyendo, ¿verdad? Pero Dios la obra sigue caminando. ¿Ven? Y fíjese, nos sentimos doble privilegiados, porque no solo tenemos lugar para servir aquí, sino que también hay una misión en Potrero. No me conteste, ¿cuánto tiempo tiene que no va a la misión? Ay, se oyó el grillo, sí se lo tomó en serio, no me conteste. Pero allá hay una misión, es bien bonita, hermanos. Los hermanos son unos hermanos igual así como ustedes, bien lindos, ¿a poco no? Bien, que te quieren, nos sentamos ahí a desayunar con ellos, gloria a Dios, ellos tienen el privilegio de un desayuno allá, en donde confraternizamos un tiempo y nos cuentan, ¿verdad? Comercial, no se vaya cuando termine el servicio, ya cuando vemos, los hermanos apenas vienen poniendo las mesas, 3 mesas y vacías. Pensamos, dijimos, ay, iglesia llena, pues va a haber mesas llenas, ¿no? Y ya hace 8 días, todo vacío, ya nada más. Es triste, hermano, porque mis hermanas, bueno, me incluyo, cocinamos con amor, para que usted pueda consumir un talento con amor. No se vaya. Regálenos una horita más, aunque sea, de su hermoso tiempo, porque somos también familia. Yo sé que unos vienen de lejos, yo también, y luego me voy casi al final. Entonces, convivamos, amén, porque es necesario para poder compartir tiempo los unos con los otros, ¿sí? Somos un cuerpo. Gloria al Señor. Segunda a los Corintios capítulo 5, 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y tenemos el tema principal, que es el crecimiento de la iglesia. Y sin duda, amado hermano, la semilla de la palabra de Dios ha sido sembrada en nuestros corazones y necesita ser cuidada para tener su crecimiento. Parte del cuidado es un buen alimento, que gracias a Dios en esta iglesia tenemos un buen alimento. Y eso nos hace glorificar a Dios, amado hermano, porque no todas las iglesias tienen un pastor que dé buena palabra. Nosotros somos privilegiados, porque es una palabra sana, es una palabra que nos nutre y es una palabra que nos va a hacer crecer. Porque la pastora de este lugar quiere cuidar esa semilla y que crezca. Pero no todo el tiempo usted y yo estamos aquí recibiendo palabra. Y cuando salimos de aquí, esa semilla que es plantada en nuestro corazón a través del conocimiento de la palabra tiene que ser cuidada. ¿Y cómo va a ser cuidada? A través de su práctica. No deje secar la semilla que es recibida en su corazón, sino que llévela a la práctica. Practique. Si me enseñaron amor, ¿qué tengo que practicar? Amor.
Si me enseñaron a perdonar, ¿qué tengo que ir a practicar? El perdón. Si me enseñaron a que soy santo, ¿qué tengo que practicar? La santidad. Porque vuelvo a repetir, no somos ya comunes, no somos del montón. Somos hijos de Dios, ¿verdad? Y lo cantamos y nos gusta esa palabra, ¿verdad? Porque el hijo tiene un derecho, pero también el hijo tiene responsabilidades. Y tenemos que cumplirlas. Cuida esa semilla, amado hermano. Pero también la tenemos que cuidar de las plagas y que tenga las condiciones adecuadas para poder crecer. ¿Qué plagas quieren contaminar su vida? ¿Qué pecados los han asediado que quieren detener su caminar? No permitan que nada detenga su caminar con Cristo. Ningún pecado, amado hermano, vale tanto la pena como la salvación que tenemos en Cristo Jesús. El privilegio de ser bendecidos. ¿Sí? El privilegio de ser reconocidos conciudadanos. Ya no ser extraños y caminar en tierras extrañas. Es bien feo, amado hermano, ser extranjero y no ser reconocido. Actualmente, con todo lo que está pasando en Estados Unidos, yo tengo familia por allá que no están como con papeles. Entonces, sufren mucho porque son extranjeros en una tierra y a veces se tienen que esconder por días para que no los detecten. Y es no trabajar, y es detener la economía. Y un día ya sin trabajar es radical para la economía, porque así como les va bien, la economía es difícil, cara. Entonces, esto lo comparamos a que nosotros ya no estamos así. El Señor nos dio una identidad clara en Cristo Jesús. Amén. Entonces, cuidemos la semilla para que crezca y seamos una iglesia saludable. Es por eso que en esta tarde hemos estado analizando a través de la palabra qué es el alimento adecuado para nuestra vida. Algunos versículos que nos ayudan a reconocer, aparte de todo esto que nos enseña Efesios, unos principios básicos de cuidado para que una iglesia crezca, ¿no? Es necesario por lo menos reconocer estos principios de muchos que hay y llevarlos a la práctica. Y esos no nada más vamos a estar en estos 2 versículos ahora. Les daré algunas citas, pero igual, si usted no la puede localizar, ahí nos ayudan en la proyección, o bien con calma les mando el estudio para que las tenga todas, ¿sí? Usted no se estrese, sino que deje que su corazón, esa semilla, sea bien sembrada y que la podamos llevar a la práctica. Amén. Dice, el primer principio lo encontramos en Efesios capítulo 4, verso 15. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Vamos a tomar estos versículos y este primer principio nos enseña a través de este versículo que una iglesia en crecimiento debe de ser auténtica. Nos habla de una autenticidad este versículo. ¿Cómo es esto? Hablar de autenticidad es hacer un foco, o sea, un señalamiento hacia lo que es verdadero, a lo que es real, a lo que es verídico y sobre todo original. Cuando decimos sino que, tomamos esta parte siguiendo la verdad. Y el decir la verdad nos habla de lo que es sin duda real y verdadero.
viene del griego, siguiendo la verdad, aleteuo, que significa ser auténtico. Y este auténtico nos lleva a entender que tanto en la doctrina con la profesión de ella. Fíjese, retomamos otra vez el libro de Efesios. Efesios, en el capítulo 3, dijimos que los primeros 3 versículos los primeros 3 capítulos, nos van a hablar de la parte doctrinal, ¿sí? Y esa parte doctrinal nos va a ayudar a conocer más profundamente a Dios. Entonces, esta profundidad nos habla de un conocimiento vertical. Es decir, nosotros a través de su palabra, a través de las enseñanzas, podemos tener un conocimiento de Dios. Amén. Y ese conocimiento, así como lo vemos aquí, tiene que ser encabezado por Cristo. Amén. La enseñanza que tenemos debe de ser cristocéntrica. Fíjese que es interesante notar cómo hay cartas que van de la mano. Una de estas cartas es Efesios, que viene muy de la mano con Colosenses. Y Colosenses nos da a entender una enseñanza doctrinal, también auténtica, referente al pleno conocimiento de Cristo, diciendo que al hablar de siguiendo la verdad, no podemos desviarnos de no hablar la palabra. Es decir, entendemos que cuando seguimos la verdad, seguimos una sana doctrina. ¿Amén? Y Colosenses nos refiere, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de hombre, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque dice que porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y entonces, esto nos hace entender que seguir la verdad es como caminar sobre una doctrina que es auténtica, que es una doctrina cristocéntrica. Y sabemos que si estamos en Sinaí, si estamos caminando en esta iglesia, sabemos que no es una doctrina falsa, que no hay una herejía, sino que tenemos un conocimiento basado en la verdad de la palabra, ¿sí? Y eso nos lleva a entender que Sinaí es una iglesia que crece y en ella hay buena doctrina cristocéntrica, ya que Sinaí distingue la verdad y lo auténtico de la palabra. La iglesia Sinaí ha entendido, como dice Salmos 119, 160, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Es decir, dice, la suma de tu palabra es verdad. O sea, toda la palabra, desde el Génesis al Apocalipsis, es verdad. Y así como aplicamos el amor de Dios a nuestras vidas, también es aplicada la disciplina y la obediencia. Un conocimiento nos lleva a otro. No puede estar separado, porque dice aquí, este Salmo número 119, la suma de la palabra es verdad. Gloria a Dios. Y fíjese, dijimos que del capítulo 1 al capítulo 3 nos habla de un conocimiento de Dios. Y este es un conocimiento de forma vertical, porque podemos conocer a Dios a través de su palabra. Pero del capítulo 4 al capítulo 6 nos refiere a una práctica, que el cristiano necesita practicar lo que ha aprendido. ¿Y con quién podemos practicar? Con una relación horizontal, con mi prójimo, con aquel que me rodea. No podemos practicar solitos la palabra, me perdono yo solo, ¿no? Me amo yo mismo, no, sino que tenemos que
tener una relación horizontal. La práctica debe de ser hacia mi hermano. Debo de ser, reflejar el fruto, ¿verdad? Porque una iglesia que crece, pues tiene que dar fruto. No puede ser estéril. Entonces, ese fruto del Espíritu Santo se refleja en mi relación horizontal con mis hermanos. ¿Sí? Si el Señor nos habla de perdón, tenemos que ejercerlo hacia los demás. Si el Señor nos habla de respeto, tenemos que ejercerlo hacia los demás. Si el Señor nos habla de sujetarnos a nuestra autoridad, tenemos que reflejarlo hacia los demás, de manera horizontal. Resumimos, ¿qué hace el conocimiento auténtico y cómo se nota el crecimiento? A través de la práctica. Un teólogo y escritor dice, se llama William Arnott, dice, la mejor manera de erradicar el error es publicar, o sea, hablar, y practicar la verdad. Día a día tenemos que practicar la verdad en nuestra vida. Y seguimos con este mismo enunciado. Este solo versículo es muy profundo. Esta parte de seguir la verdad. Y termina con un ingrediente bien profundo, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero seguimos estudiando un poquito más esta frase que dice siguiendo la verdad. Fíjese que es curioso entender que este verbo, seguir la verdad, nos lleva a un tiempo presente. Lo que quiere decir que debe de ser un estilo de vida, ¿sí? Y al ser un estilo de vida, en nuestro caminar diario, necesitamos la guía del Espíritu. Gálatas 5:10 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. También este mismo verbo nos lleva a entender que tiene una voz activa, que llama a actuar, a una acción, como una elección continua de nuestra voluntad, ¿sí? Tengo que elegir diariamente con mi voluntad que el Señor me otorgó, caminar diariamente en la verdad de la palabra de Dios. Amén. Y es un reto, porque la carne se revela y a veces quiere salir el viejo hombre, pero necesitamos caminar en el Espíritu, amén. Dice la misma palabra, anda en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne, porque nuestro cambio es radical y se tiene que notar ese crecimiento día con día. Diariamente tenemos que elegir vivir en la verdad y dejar atrás el pecado. Esto trae crecimiento. Gloria a Dios. Filipenses 2:12-18 nos dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Gloria a Dios. Y fíjese, más adelante en este mismo versículo dice, sino que siguiendo la verdad en amor, nos habíamos quedado siguiendo en la verdad, pero lanza un ingrediente. ¿Ya se dio cuenta? ¿Cuál es? En amor, ¿sí? Y el amor en la Biblia es muy importante. Fíjese, el amor nos lleva a entender que es un ingrediente esencial, porque la práctica, ¿qué le tenemos que poner? Amor.
y se tiene que ver reflejado en nuestra actitud. El crecimiento, como bien dijimos, es notorio a través del fruto. ¿Y cuál es el resultado? El fruto del Espíritu. Y no el fruto del Espíritu, una de las características, ¿cuál es? El amor. Entonces, cuando tenemos amor en lo que hacemos, debemos de cuidar esa parte, ¿no? En amor debemos de cuidar lo que hacemos. En amor debemos de cuidar lo que decimos. Y en amor debemos de cuidar lo que pensamos. ¿Sí? 3 cosas importantes que reflejan el amor. ¿Cómo se refleja el amor? En lo que hacemos, en lo que decimos y en lo que pensamos. Va a ser el resultado de seguir la verdad en amor. Porque ahí le va. Si hacemos las cosas así nada más, y nosotros conocemos la verdad, ¿verdad? Ya dijimos del conocimiento de la palabra, amén. Entonces, la verdad sin amor nos vuelve fríos, ¿sí? Nos vuelve cortantes, incluso hasta soberbios, cuando no practicamos la verdad en amor. Pero ¿qué creen? Cuando pasa al revés, tenemos el amor, pero sin verdad, nos vuelve permisivos. Y en la iglesia no puede haber permisividad, porque vivimos en la verdad. Y la verdad nos confronta. Y es que a veces el amor nos ciega. Por eso debemos de tener un equilibrio. ¿Se acuerda de que nos han enseñado qué es la ayuda idónea en los matrimonios? Que se pone enfrente. Y a veces, tanto el esposo como la esposa tiene que poner un freno y decir, ten cuidado. El amor no te debe de cegar para corregir lo que tú ves mal en tu matrimonio. Y a veces lo dices, ¿no? Y es que cambia esto, mira. Y el otro te dice, no, pero no. No, ¿cómo no? Tú le das la evidencia en amor. O sea, tú estás basándote en la verdad, pero ¿qué debe de haber? Amor. Y el amor te va a llevar a no ser frío en la manera de decir las cosas, te va a llevar a no ser cortante y te va a llevar a no ser soberbio, ¿sí? Pero tampoco puedes tener el amor sin la verdad, porque te lleva a permitir muchas cosas que no están bien. ¿Sí? Está fuerte, ¿no? Yo a veces con los hijos nos quiere cegar el amor, pero la verdad tiene que ser más fuerte en nuestra vida para que corrijamos en amor. Porque Hebreos dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Sí? Qué fuerte, ¿no? Segundo y último principio para terminar. Ya vimos que la iglesia como principio básico en el cuidado del crecimiento debe de ser auténtica. El segundo principio que estudiaremos por el día de hoy es que la iglesia tiene que ser unida. Y eso lo marca el verso 16. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gloria a Dios. La unidad en la iglesia es muy importante porque nos hace estar de acuerdo mutuamente y caminar en una misma dirección. Y ayer que estaba haciendo esto en la unidad, recordaba cuando vemos a la escolta, ¿se acuerda? Todos vimos una escolta en la escuela, ¿verdad? ¿Y qué pasaba con la escolta? Todos iban en una misma
dirección. ¿Y qué pasaba si alguien rompía más formación? Eso se veía terrible. O si uno de la escolta se adelantaba más que otro, se veía pésimo, ¿verdad? Entonces, así como este ejemplo de la escuela en las escoltas, necesitamos caminar en acuerdo mutuos, amado hermano, y caminar hacia la misma dirección. La iglesia de Cristo es descrita en la Biblia como un cuerpo que está vivo y bien organizado y que debe de crecer. Así como el cuerpo humano, cada parte tiene una función y depende de las otras, de la misma manera, la iglesia debe de estar unida ¿en quién? En Cristo, para funcionar y crecer, ¿no? Por eso debemos, fíjese, unas recomendaciones: entender la importancia de la unidad en el cuerpo de Cristo, aprender cómo nuestras acciones contribuyen al crecimiento de la iglesia, reconocer que cada miembro tiene un papel vital y aplicar los principios de amor y edificación mutua en nuestras relaciones, ¿sí? Nuestra convivencia en unidad tiene que ser de manera cordial, tiene que ser amable, porque en unidad crecemos. Primeramente, sabemos que esa unidad conlleva tener una cabeza, ¿verdad? Y esta cabeza es Cristo Jesús, ¿sí? Pero también todos los miembros que formamos la iglesia tenemos que estar unidos. Primera los Corintios 12:13 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber un mismo espíritu. Tenemos un mismo objetivo, que es Cristo Jesús. Por eso tenemos que permanecer unidos. ¿Y qué nos llama la unidad? Dice 1 Corintios 1:10, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una mente y en un mismo parecer, ¿sí? No mi parecer de lo que pienso, de lo que creo, sino lo que la palabra dice, ¿sí? No basados esa unidad en emociones, sino como la palabra nos dice de cómo la iglesia tiene que funcionar, ¿sí? La unidad tiene propósitos definidos. Es decir, cuando hay unidad en la iglesia, dice que los miembros, aquí vemos la parte casi B del versículo, se ayudan mutuamente, ¿sí? ¿Cómo se ayudan? Compartiendo una sola doctrina, una doctrina cristocéntrica, pero también el cuerpo tiene un mismo sentir. Primera los Corintios 12:25 nos dice: pero no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. A ver, cuando alguien se llega a enfermar en la iglesia, ¿cómo nos sentimos? Tristes, oramos. Pero cuando alguien tiene una meta cumplida, ¿cómo nos gozamos? Ahora que terminó la pastora su instituto, ¿cómo nos sentimos? Bien contentos, ¿verdad? Porque ella lo dice. Algo que a mí me impacta es esta frase: yo lo hago por amor a la iglesia, ¿no? Y la palabra es cumplida: seguid la verdad en amor, ¿sí? No por mi propio logro, no por mi propio estatus de nivel teológico, sino por amor. Y así todas las cosas que nosotros realizamos tienen que ser con amor.
Y cada parte del cuerpo, cada uno de nosotros, amado hermano, es importante. Y ojo, no podemos desarrollar, a lo mejor cada uno de nosotros tiene dones, cada uno de nosotros tiene a lo mejor un ministerio del Señor. Yo no lo sé, pero el Señor lo sabe. Pero esos dones tienen que estar al servicio primeramente de la iglesia. El ministerio tiene que estar primeramente al servicio de la iglesia. Y después, todo, porque somos edificados en amor. Y yo no puedo hacer lo que le corresponde a otro miembro, porque ¿qué tal si yo soy llamada para la enseñanza y no me quiero salir de la cocina? ¿Qué tal si yo soy llamado para diácono, pero yo quiero dar clases a los niños? ¿O qué tal si yo soy llamado para las mujeres, pero yo quiero estar con los jóvenes? Debemos de entender cuál es el llamado y la función que tiene cada miembro. Para aquí, como dice la palabra, ayudarnos mutuamente según la actividad propia de cada miembro. ¿Y cómo voy a descubrir cuál es mi servicio? Pues sirviendo, amado hermano. Si no hago nada, pues nunca me voy a dar cuenta, ¿verdad? Entonces, en la iglesia, yo desde que conocí al Señor a los 18 años, amado hermano, yo creo que pasó un año para estar ahí. ¿En qué ayudo? ¿En qué estamos? ¿No? Y a veces recordamos las fuerzas que teníamos antes, y eso que no soy tan grande, hermano. Pero digo, ay, antes podía hacer esto y esto, ahora me cansaba y ahora ya nada más hago 2 cositas y ya quiero una cama, hermano. Pero es un reto servir a Dios. Es un reto que los jóvenes se involucren y es una bendición. Que los adolescentes se involucren, ¿verdad? Pero también las damas y los hombres, que nos gozamos cuando los hombres brillan, ¿a poco no? Decimos, ay, ahora cantaron, ahora hicieron, ahora se fueron muchos a sus eventos y es una bendición. Entonces, ¿cómo se hace esto? Que nos caiga el 20, que somos parte del cuerpo y el cuerpo yo no puedo jalar una mano por acá y un pie por acá, porque no va a funcionar en mi caminar como debe de ser. Entonces, debo de integrarme al cuerpo. Y el cuerpo tiene que crecer, ¿sí? Pero recuerde, sobre todo, la obra tiene que seguir. Y si usted no toma el lugar en el cuerpo, la función que le pertenece, Dios tiene que mandar a alguien más para hacerlo, porque la iglesia tiene que avanzar. Y luego ya nos quedamos tristeando, ¿no? Pero yo quería dar clases, él hubiera, ¿no? Entonces debemos de tener cuidado. Entonces, hay mucha necesidad en la iglesia, te digo, para donde quiera que usted voltee, necesitamos maestros, necesitamos ujieres, necesitamos servidores más en la cocina. Siempre somos los mismos 4 en la lista de aseo, en la misma de talento, y es un privilegio, pero somos un cuerpo. Y necesitamos trabajar. No es regaño, sino que le caiga el 20 de que hay muchas áreas en necesidad en la iglesia. ¿Ven? ¿Y sabe qué es lo más urgente? Que estamos creciendo. Estamos creciendo y aquí puse algo muy específico, muy bonito, con esto termino. Fíjese, sin duda es una bendición pertenecer a una iglesia. Amén. Y estamos creciendo. Entre nosotros se van a presentar situaciones y desacuerdos, pero es necesario ser auténtico, cuidar la unidad y trabajar en la función que Dios ha puesto para cada uno de nosotros. Debemos de buscar esa comunión con Dios para que nos dé la instrucción específica de cuál es la amplia visión
que Él tiene para esta iglesia, aún en más proyectos, porque hemos cumplido algunos, pero hay más. Aún hay más crecimiento, no solo en número, sino en calidad de asuntos que Dios quiere encargar a una iglesia que obedece y se sujeta a las instrucciones de la cabeza que es Cristo. ¿Sí? Usted está aquí adelante, pero luego nosotros nos ponemos atrás, luego apoyamos un poquito a acomodar, pero cuando esto se empieza a llenar, hermano, y ya no hay sillas y siguen llegando, el estómago dice, ay, ¿dónde los vamos a poner? Y entonces algo Dios nos quiere mostrar. Estamos en un proceso de preparación para algo más grande de Dios para esta iglesia, que no lo entendemos, pero dice su palabra que si en lo poco somos fieles, en lo mucho nos podrá. Entonces, algo grande viene para Sinaí. No somos los mismos de hace 8 años, pero sí hemos sido transformados a la visión que Cristo quiere y aún tiene por expansión para nuestra iglesia. Amén. Póngase de pie.